Vamos a orar un momento más. Padre, tú estás con nosotros siempre, Señor, por la obra de tu Espíritu, por la presencia de tu Espíritu, por la obra de Cristo. Y en esta mañana, Señor, tú estás de forma especial con nosotros, tus hijos, para darnos, oh Santo Dios, de tu palabra, un refrigerio, un aliento, un ánimo, un estímulo a nuestro corazón, pero no un estímulo carnal, temporal, un estímulo espiritual y permanente para vivir apegados a ti. Hace un momento cuando cantábamos, oh Santo Señor, de verdad, al estar aquí delante de ti, te adoraré. De verdad, nuestros corazones deberían compungirse y soltar sus cargas y disfrutar de tu presencia. Pero sabemos, oh Santo Señor, que aún todavía pueden haber corazones cargados, desesperados, atribulados, ansiosos, preocupados por lo que están viviendo en este tiempo. Señor, que tu Espíritu sea que nos ministre hoy a través de tu palabra y nos muestre, Señor, si hay algo que debemos entender es que estar contigo trae paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de la fe en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo pasa sus noches? ¿Qué tal noche pasaron? La de anoche. ¿Durmieron? ¿Descansaron? Decía un amigo, descansé tanto que tengo todavía la cobija aquí marcada en el pómulo, tanto que dormí. Hay personas que no duermen, las preocupaciones no se lo permiten, las angustias, las dificultades, las ansiedades. Cristo no estaba como nosotros siendo presa de las circunstancias, pero como nosotros sí necesitaba enfrentar las circunstancias en la presencia de su Padre Celestial, en oración. Y no había tenido una temporada muy tranquila. Gracias, hermano. El versículo inicia diciendo, en aquellos días. La versión Reina Valera contemporánea dice, en esos días. ¿En qué días? Bueno, en los días después de su ayuno. Recuerde que la semana pasada vimos el ayuno en Lucas 4. Después de haber ayunado 40 días y haber sido tentado por Satanás y haber sido dejado por un tiempo por Satanás para después volver a ser tentado ya en el ejercicio de su ministerio, Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús llamaba a personas a que le siguieran. En el capítulo 5 aparece el llamado a Pedro, que era Simón, que se le llamaría Pedro, y a Leví, al que se le llamaría Mateo, o se le llamó Mateo. Aparece en el capítulo anterior. Y además era confrontado, polemizado, perseguido por los escribas y los fariseos, primeramente por su supuesta falta de ayuno, que había ayunado 40 días. Por más que los fariseos ayunaran 2 veces a la semana, ninguno se le medía a lo que Cristo había hecho, en comunión con el Padre y en impulso del Espíritu. Y lo cuestionaban por su falta de reverencia al Sabbat o al día de reposo. Eso aparece al inicio del capítulo y después sana otra vez a una persona. Tenía experiencias extremas
de extrema entrega al Señor, de extremas victorias viendo la mano de Dios, de extremo gozo al ver cómo las personas respondían a su llamado, pero de extrema angustia, de extrema confrontación y choque al ver cómo los escribas y fariseos venían en contra de él. Y en esos días, en aquellos días, ¿usted ha tenido días difíciles? Mire los días que tenía Cristo en su ministerio. En aquellos días se fue a orar toda la noche para elegir a sus discípulos. O sea que, antes de continuar, una buena forma de recordar que la oración es primordial y la relación con Dios es primordial es que no importa qué tan malos sean los días, entre peor sean los días, más debemos orar y más debemos buscar al Señor. Si Jesús se retiró toda la noche para recibir guía, a pesar de su naturaleza divina, de que era Dios, y de su experiencia humana, que era alguien que experimentaba y podía manejar las cosas en el nombre del Señor por la guía del Espíritu, si a pesar de eso Él se retiró a orar para recibir guía, nosotros debemos retirarnos y vigilar más u orar más en las noches, en vez de estarnos preocupando y trasnochándonos o desvelándonos por las preocupaciones. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado noches en vela? No porque les cortaran la energía eléctrica, ¿no? Sino porque no pudieran dormir. Esa es la expresión. El plan de Dios no es que nosotros enfrentemos las cosas solos. Nuestro tema de hoy es Jesús y el retiro en vigilia, pero debemos entender que para buscar la guía del Señor en momentos específicos de decisiones importantes, así como la semana pasada vimos que el ayuno nos muestra que es más importante el estar con Dios que la misma comida, sin que dejemos de comer por siempre, también la vigilia nos recuerda que es más importante el Señor que dormir, porque Él nos da un descanso más grande y duradero, sin que dejemos de dormir por siempre. Hay tiempos que debemos dedicarlos al Señor. ¿Cómo hacer vigilia? Cuando buscamos que el Señor nos guíe como Cristo. 3 principios quiero sacar de este versículo y el tercero quiero ampliarlo un poco más con los siguientes versículos. Para hacer vigilia debemos de dejar el afán y la preocupación, así nos estén persiguiendo, y disponer 3 cosas. Primero, un lugar. Segundo, un motivo. Y tercero, una actitud. Un lugar de encuentro con Dios. Segundo, un motivo de consulta a Dios. Y tercero, una actitud de diálogo con Dios. Tener lugar sin motivo, llegamos al lugar y no sabemos por qué llegamos. Y tener lugar y motivo, pero no tener actitud, es tener la razón, el lugar, y no saber cómo hacerlo. Un lugar, un motivo y una actitud para vigilar. Un lugar de encuentro con Dios. Cristo tenía un lugar especial para encontrarse con el Señor en las noches. En aquellos días fue ¿a dónde? ¿A dónde? Al monte. Hay otras versiones que traducen al cerro. Debe ser esa versión venezolana, ¿no? Me crié en el cerro, estuve en el cerro, me hizo acordar de Radio Rochela. En el cerro, en la sierra dirían los peruanos, en la montaña diríamos los colombianos, en ese montículo de tierra grande que se levanta al frente de uno y que nadie va allá. Allá, en ese lugar, de noche. De hecho, la montaña en toda la Biblia simboliza como lugar alto la búsqueda de Dios conforme a su voluntad o de ídolos paganos, dioses que no son el Dios verdadero, para hacer idolatría. Es un desconectarse de la llanura que simboliza la vida normal y tradicional y subirse o montarse a tener una relación especial con Dios. Un lugar en el que reservamos el espacio para ello, para encontrarnos con Dios, un lugar con privacidad y con concentración. ¿Qué lugar puede ser ese para usted? Yo le pido que por favor usted piense por un momento, un lugar donde usted esté en privado
y donde pueda concentrarse. Jesús estaba siendo perseguido por las multitudes, no podía estar en una casa porque en la casa lo iban a encontrar. Entonces tuvo que encontrar un lugar alejado. Para ayunar encontró el desierto, para vigilar encontraba el monte. Y tuvo que encontrar un lugar que no fuera una casa, porque no iba a tener privacidad. No iba a estar solo con Dios. Ahora, donde se pudiera concentrar, uno dice, listo, se mete en la casa y se encierra en la habitación más profunda. Pero el ruido de alrededor, la gente buscándolo y todo lo demás no le iba a dejar concentrar. Así que tuvo que encontrar el monte. Y el monte se volvió también el lugar donde con sus discípulos pasaban noches de enseñanza, como el monte de los olivos, donde él les enseñaba y oraba con ellos, como cuando se transfiguró y como cuando oró antes de ser sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Entonces es un lugar que, aunque en todo lugar podamos orar, es un lugar que especialmente reservamos. Es un lugar que, además de darnos privacidad y concentración, evita que nos relajemos y que nos durmamos en vez de vigilar y orar. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, una profesora nos recomendaba: en esta clase les pido que por favor no se acomoden tanto, porque esta clase dura mucho tiempo y van a quedar dormidos. Busque cómo quedar mal sentado, decía ella, que quede incómodo, porque si queda muy cómodo se me duerme. No es muy recomendable vigilar acostado en la cama. Por lo general se duermen. Busque sentarse. Ayer veíamos en el seminario de oración 24/7 que los 40 días de ayuno que veíamos en el texto de Moisés, él la pasó postrado. No es una posición muy cómoda. Aunque no estaba vigilando, podía dormir. Era ayunando, podía dormir obviamente y eventualmente dormiría, pero la posición no era la más cómoda del mundo tampoco. No estaba sobre una litera, estaba sobre el piso de la montaña. Postrado era tirado con el rostro a tierra y las manos abiertas, porque se estaba humillando delante de Dios, pidiéndole perdón por el pueblo. La postura de rodillas es una postura muy recomendable, porque es incómoda. Y aún así hay hermanos que nos quedamos dormidos arrodillados. Es célebre el hermano que le preguntan después de media hora, una hora de estar arrodillado, le dice: hermano, ¿cómo estuvo la oración? Y dice: un sueño, porque durmió todo el tiempo y ahí arrodillado. De todas formas es bueno cambiar de postura. La vigilia necesita que nosotros nos incomodemos, que cambiemos de postura, que caminemos, que nos sentemos, que nos volvamos a levantar. ¿Por qué? Porque se supone, vamos a hacer una comparación, un parangón, que eso pasa cuando uno está preocupado y no puede dormir. Usted da vueltas en la cama, usted se sienta en la cama, casi que se para en la cama, casi que voltea la cama a ver qué hace con esa cama, no encuentra qué hacer, da vueltas alrededor del cuarto, se sale del cuarto, pasea por la casa, sale a la calle, mira por la ventana, vuelve y entra. Porque hay algo que le da vueltas en su corazón y que no le está dejando de dormir. Pues aquí no es que esté usted sumergido en la preocupación, está sumergido en la necesidad de dirección de Dios y no quiere dar descanso a sus ojos o a sus párpados, adormecimiento, como dijo David en el Salmo, hasta que vea la respuesta de Dios sobre su vida. Entonces no se puede acomodar, no se puede relajar. No vaya por favor a vigilar en la cama, y si vigila en la habitación, no sentado en la cama. Yo sé, hermanos, que hay momentos tan especiales que hasta acostado uno puede orar y no se duerme. Yo lo he vivido, pero la mayoría de las veces nos dormimos. A veces está uno tan metidito con el Señor y hay una sensibilidad a la dirección de Dios que usted puede estar orando 2 horas ahí acostado en la cama y despierto. Y usted se goza y se alegra. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, el común denominador, nos dormimos. Entonces, un lugar privado de concentración en el que no nos relajemos y nos durmamos para poder vigilar y orar. ¿Qué es vigilar? Vigilar es estar pendiente. Y era lo que hacían los vigilantes de turnos de guerra en los ejércitos para estar pendiente de que no llegara el ejército enemigo y los atacara. Y se hacían por turnos.
Igual pasaba en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, igual pasa hoy en día. Entonces nos ponemos en turnos de vigilancia despiertos a buscar al Señor. Un lugar, un motivo de consulta al Señor. El versículo dice que fue al monte, pero no fue a otra cosa sino a orar. Y pasó la noche orando. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios, especialmente esta palabra poniendo delante de Él una petición. Es tener algo que decirle a Dios. Claro que podemos pasar vigilia solo adorando al Señor en gratitud, pero aún eso es tener algo que decirle a Dios. Señor, estoy tan agradecido hoy que quiero dedicarme un buen tiempo a orar a ti. Pero por lo general las vigilias, como la vemos acá, son necesidades en medio de, de nuestro trajinar en la vida, de buscar que Dios nos guíe en algo especial y nos dé una explicación, nos dé una luz, nos ilumine, nos oriente. Cristo tenía que decidir quiénes serían los discípulos y va al Señor a buscar esa orientación. Tiene que haber un motivo, hermanos, porque cuando no hay motivo no se hacen las cosas y se hace de mala gana. Busque motivos para orar. Saque una lista de oración. Hemos hablado, ¿cierto?, con el ministerio de oración, lo hemos hablado de intercesión, lo hemos hablado en el seminario de oración 24/7. Seamos diligentes en enumerar las razones, si son varias, o por lo menos una suficientemente clara y contundente para dedicarle tiempo al Señor. El Señor es digno de que le dediquemos tiempo sin motivos aparentes. Pero cuando no tenemos como seres humanos una razón específica y concreta para poner delante de Dios, damos vueltas, nos aburrimos y nos vamos. De nuevo, la preocupación es darle vueltas al problema. La vigilia en oración es darle vueltas al Señor que soluciona mi problema. Entonces es especial cuando usted tiene una dificultad, que venga al Señor y vigile en oración. Pregunto de nuevo, ¿cómo les ha ido en sus noches de oración? De verdad, hermanos, hoy en día, el ritmo que tenemos de vida hace que muchos estén trasnochando mucho. Trasnochamos leyendo, viendo películas, viendo el celular, haciendo una cantidad de cosas. Y uno dice, ¿cómo se me fue el tiempo? ¿Cómo? Cuando no tiene usted un motivo para trasnochar, el mundo se lo da, usted lo aprovecha y el diablo lo disfruta, porque no pasa tiempo con el Señor. Hay mucha gente hoy en día cansada, y asústese, sobre todo son los jóvenes. Los jóvenes se cansan y flaquean, dice el Antiguo Testamento, pero hoy en día se cansan los jóvenes y flaquean porque son los que más trasnochan. Y como uno se siente joven, pues uno dice, me acuesto a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, me paro a las 6, a las 7, voy a trabajar, no hay problema. Eso el cuerpo aguanta. Pero no es el mismo nivel de actividad ni de concentración. Y estamos llenando nuestra vida de más argumentos para preocuparnos y vivir ansiosos. Y por eso hay tanto nivel de ansiedad y de preocupación en la juventud y los niveles de suicidio se han aumentado. Qué curioso, ¿no? Entre más busco entretenimiento y trasnocho en ese entretenimiento, más me encuentro ansioso y no descanso. No solamente no duermo, sino que no descansa mi corazón. Es una agitación permanente. Entonces, por eso tenemos que encontrar en esas mismas preocupaciones motivos, o en otras, incluso en agradecimiento a Dios, motivos que nos hagan, que aunque nos hagan preocuparnos sanamente, nos lleven a poner delante de Dios lo que nosotros queremos. Hay preocupaciones normales, la familia, el pagar las deudas, un conflicto con una persona, un problema de salud, una decisión importante, ¿con quién me casaré? ¿Me casaré o no me casaré? ¿A dónde me mudaré? ¿Qué haré con esta situación de mi hijo, de mis padres? En esos casos, de nuevo, en vez de darle vueltas al problema, vigilemos en oración por ello. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 37. Hay cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos como preocupaciones sanas. Mateo capítulo 9, versículo 37. Hay una diferencia entre cómo Lucas narra los hechos y cómo lo narra Mateo.
En Mateo se pone algo especial al final del capítulo 9, que Cristo le dice a todos sus discípulos, los que lo seguían, antes de escoger a los 12, que no se dice en Lucas. En Mateo capítulo 9, versículo 32 dice, mientras salían, 9:32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Estoy leyendo el 37, discúlpeme, yo es que 32. 37. Entonces dijo a sus discípulos, por no ponerme las gafas, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué piensa usted si alguien le dice eso? Usted anda con Cristo y le dice, uy, muchachos, hay mucho por hacer y son poquitos los que trabajan. ¿Usted qué piensa ahí? Eso es una buena preocupación, ¿no? Aquí hay un problema que hay que resolver. ¿Y qué hay que hacer frente a ese problema? Una preocupación sana, algo a solucionar. ¿Qué les manda Cristo a hacer? Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay algo que queremos hacer en nuestra iglesia y de paso lo digo a los hermanos porque poco podemos a veces reunirnos con consecutividad, que están liderando ministerios o que son parte de un ministerio. Queremos orar como plataforma de toda actividad. No queremos hacer nada sin orar antes. Y ojalá oráramos mucho tiempo antes, durante mucho tiempo, y sobre todo si la actividad es muy grande o muy importante o conlleva algo significativo para nosotros como creyentes o como iglesia. No es que, hermanos, perdón porque yo sé que lo han hecho con la mejor intención, pero quiero ponerlo como ejemplo, que estamos en esos meses. No es que porque es el Día de la Madre, entonces los papás hagamos algo rápido y no oraron para ver qué es lo que iban a hacer. No es que porque es el Día de los Padres, la mamá hagamos algo rápido y no oraron para ver qué es lo que van a hacer. Y no es que digan, no, es que nosotros oramos al principio de la reunión o oramos hace mucho tiempo, desde el año pasado habíamos orado para ver qué hacíamos este año. No. Ahí, ahora, en específico, en concreto, con la situación enfrente, Cristo tenía que escoger discípulos y antes de escogerlos en el capítulo 10 de Mateo, lo que estamos viendo en el capítulo 6 de Lucas, los pone a orar. Qué bendición, ¿no? Les está enseñando lo que luego en el capítulo 10 de 6 de Mateo, en el versículo 12 se nos dice que él hizo, oró toda la noche. Es el complemento. Esa es otra cosa, ¿no? Uno a veces le dice a los hermanos, oren, pero uno no ora. Busquen al Señor, vigilen, pero uno no vigila. Cristo les dijo, oren, y de esos que puso a orar, sabe Dios, sabe Cristo, si Él vio si oraron como una de las cosas que le sirvió de elemento para poderlos escoger, no sé, pero los puso a orar. Yo no me imagino que Cristo haya escogido el que dijo, nada, que va, yo que voy a orar, que ore otro, que ore él es el maestro. Mire a ver qué hace, ¿cierto? Faltan gente responsable, aquí somos un montón de gente que nos ponga a hacer a todos de todo y ya. Yo no voy a orar, no me voy a afanar por eso, no voy. Hermanos, todos tenemos afanes, el asunto es por qué nos afanamos. ¿A usted le preocupa la voluntad de Dios sobre su vida, el reino de Dios, que Dios sobre en sus corazones y que Dios lo use? Pues tiene que orar, porque hay mucha necesidad y hay poca gente sirviéndole al Señor, llevando su evangelio, dando testimonio de Cristo. Entonces yo creo que ese es uno tal vez de los elementos que utilizó el Señor para su selección. Los puso a orar. Así que hay cosas que nos preocupan y ahí les dio un motivo. Oren por obreros para la mies. No tiene con qué orar, no tiene motivo para vigilar, le regalo uno. Ore por obreros para la mies. ¿Qué son obreros? ¿Qué es un obrero? Un trabajador, alguien que obra o que trabaja, ¿no? En el argot colombiano, a veces hay mucho cacique y poco indio. No oramos por caciques, oramos por indios. No oramos por gente que se sienta con necesidad de mandar, oramos por gente que se sienta con necesidad de trabajar, de servir, de involucrarse y decir qué hay que hacer y hacerlo para la gloria del Señor. En mi vida individual, en mi vida personal, en mi vida familiar, en la iglesia, ¿qué hay que hacer para que el reino de Dios se extienda?
ore por eso. Y si quiere hacer una vigilia completa, hágalo por eso. Pero tenga por lo menos ese motivo en su corazón. Porque eso es más importante que salga adelante, es más importante que el reino de Dios avance, que el gobierno que está presente, que es muy importante, prospere. O que las cosas que haga el gobierno las haga conforme a la voluntad de Dios. Es más importante a que el cambio climático no dañe la capa de ozono. Es más importante que el reino de Dios avance a que encontremos un lugar donde vivir si la tierra se desintegra. Es más importante que cualquier otra cosa. Y se le invierte tiempo, estudio y dinero a desarrollar cohetes para llegar a la luna, no solamente, sino más allá. Es más importante que usted ore por esto. Y a veces oramos por muchas cosas, menos por personas que sirvan al Señor. Es más, a veces predicamos sin orar por las personas a las que le vamos a predicar. Hoy en la tarde van a ir a predicar. Lo ideal es que antes oren por esas personas. Ya deben estar orando antes, pero por ejemplo yo debí haber orado por ustedes antes de traerles este mensaje. Porque si no, solamente quiero imponérselos y no quiero ver que Dios obre, quiero obrar yo, no quiero que el Señor obre sobre sus vidas. Es muy importante, esto es más importante que ustedes hagan caso en cualquier otra cosa, es más importante que terminen una carrera, es más importante que saquen adelante un negocio, es más importante que cualquier otra cosa, aunque todo eso es importante. El reino de los cielos es más importante. ¿Tienen un motivo para orar? Hay un motivo para orar. Obreros para la mies, siervos para el servicio del Señor. Un motivo que nos haga preocuparnos, siendo aún de parte de Dios, como que Cristo puso a los discípulos, pero que también nos haga apoyarnos en Dios y no en nosotros mismos, porque ¿quién es suficiente, dijo el apóstol Pablo, para hacer esto? Nadie, solo aquel que el Señor sostiene para hacer su obra. Hermanos, el que está predicando acá y usted mismo no es capaz ni de mover su propia vida, si no es por la voluntad, el poder y la gracia del Señor. Entonces usted está orando por algo que es imposible para usted y necesita apoyarse en el Señor de los imposibles. Conquistar almas para el reino de los cielos, metas eso en la cabeza, hoy que van a predicar, no es un trabajo de habilidad humana. Usted va y presenta el evangelio, le habla los puntos específicos, le dice quién es Dios, le enseña quién es el ser humano, le habla qué hizo Cristo y le muestra la necesidad de que se arrepienta y crea, y lo hizo muy bonito, muy bíblico y con una gran capacidad oratoria y con ejemplos, ilustraciones, lo envolvió porque usted tiene una gran cantidad de capacidad de persuasión, y si el Espíritu de Dios no actúa en ese corazón, no hay nada, cero. No pasa absolutamente nada, la persona se entusiasma y no continúa, la persona se impresiona y después se le va la impresión, la persona incluso se asusta al ver todo lo que no conoce y después se le va el susto y no camina con Dios. Necesitamos el poder de Dios actuando para avanzar el reino de los cielos. Por eso este motivo es el motivo más grande por el cual vigilar. Y por eso muchas veces no vigilamos. Porque pensamos que preocupándonos por todas las cosas, incluyendo el ministerio y la labor de la predicación y la extensión del reino, con sentarnos a preocuparnos a ver qué hago, cómo lo hago, con eso ya es suficiente. Y no dependemos de Dios sabiendo que no somos suficientes, si no es por el poder de Dios. Necesitamos un sentido de impotencia para desarrollar el ministerio y desarrollar nuestra vida como cristianos, para que necesitemos meternos con Dios a recibir de su poder y su favor. Estamos demasiado convencidos de que somos buenos para esto, para aquello, cuando el único poderoso es Dios para transformar. El peor de los predicadores bajo el poder de Dios, el peor de los cristianos bajo el poder de Dios, el más sencillo, el más inmaduro, bajo el poder y la guía de Dios en oración, es usado por Dios y puede ser usado por Dios para traer la más grande transformación. Así que necesitamos depender de Dios. Mi pelea conmigo mismo, mi pelea con el mundo y mi pelea con la iglesia, como iglesia, con nosotros mismos, es que dependemos mucho y confiamos mucho de nuestras capacidades. Por eso no solamente no oramos, no leemos la Biblia, sino que no ayunamos y no vigilamos. Pero sí trasnochamos en muchas cosas, sí dejamos de comer a veces por los afanes, no porque estamos ayunando para buscar a Dios, y lo hacemos sin buscar al Señor en oración y en su palabra. Eso no es un regaño, aunque sí, es una exhortación. Es un llamado de atención para nuestro propio corazón y nuestra vida, hermanos. Hay que levantarnos y dejar de pensar que todo lo hacemos súper bien. Y que ya como está la cosa hecha, ya está hecha. ¿Quién dijo? Hay mucho por hacer. No se trata de echarnos la culpa de lo que no ha sucedido. Se trata de responsabilizarnos de lo que Dios puede hacer
con nosotros. Y para eso hay que orar, buscar al Señor de noche diligentemente, porque aquí casi ninguno, puedo asegurar, se acuesta temprano. ¿A quién conozco que se acueste a las 7 de la noche? El sobrino de Rosita, que estaba hablando con él en estos días, la hermana Rosita, que se acuesta a las 7 porque se levanta a las 3 de la mañana a trabajar en la finca. El único que conozco en estos días que se acuesta a las 7 de la noche. Ah, bueno, mi hijo Gabriel se acuesta por ahí a las 9. De resto, por ahí pasa la cuenta. ¿Y qué hacemos después de esa hora? Muchas cosas. Y muchas cosas que no pasan por apoyarnos en Dios en oración. Cuando predicamos nos desvelamos preparando un texto. Yo peleo por el hecho de que el predicador, incluyéndome a mí mismo, seamos diligentes, no seamos negligentes y estudiemos el texto. Pero a veces lo que sucede es que terminamos siendo tan diligentes en estudiar y tan negligentes en orar. Y no oramos. Y no pasa nada. Pasa como una bala perdida que no alcanza a dar en mí. Qué palabrota. Allá va. Qué bendición la predicación. Eso es para otro, no es para mí. Necesitamos tener motivos para orar. Y el reino de los cielos es el más grande motivo. Ahora, la actitud, una actitud, la Reina Valera dice allí en el versículo 12, ¿orando a quién? A Dios. La traducción lenguaje actual dice hablando con Dios, aunque es de la misma raíz que la palabra orar en la mitad del versículo. De todas formas, esta palabra orar u oración tiene también la connotación de diálogo con Dios y la mayoría de las veces es petición, pero también charla o simple conversación. ¿Cuándo fue la última vez que se trasnochó hablando con alguien? Y usted sabía que no se podía trasnochar porque le tocaba madrugar, pero sea por teléfono o en presencia, un familiar que llegó, un vecino que tuvo una dificultad y se puso a hablar con usted, alguien que no había visto desde hace tiempo y lo llamó, o con él chateó y se trasnochó. Tan rico que es pasar la noche, uno no se da cuenta cuando está conversando, ¿cierto? Yo tenía un amigo pastor que todavía sigue siendo pastor de una denominación en Cúcuta, que nos decía, la noche es joven, no se vaya, quédese, éramos vecinos. Y hablábamos mucho de la iglesia, de la forma de hacer el ministerio, y nos daba la noche, la medianoche, pasada la medianoche, y guau, yo le decía, no, espere tantico, yo tengo que irme a dormir. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos interactuando. Y tenemos que quitarnos de la mente que la vigilia y el ayuno, cuando oramos y cuando leemos la Biblia, solo estoy actuando y ya me cansé, no estoy interactuando con Dios. Tengo que ir con actitud de diálogo con Dios. Llevo una preocupación, el reino de los cielos, lícita, una decisión tenía que tomar Cristo. Los discípulos para extender el reino, los que iba a enviar para que predicaran. Pero tengo que ir dispuesto a que Dios me hable. No puedo llegar y decirle, Señor, yo quiero que pase esto, esto y esto. Y duro toda la noche repitiéndolo como loro. Tengo que decirle, Señor, yo quiero que pase esto, esto y esto, o me parece que esto y esto debería suceder, y así como creo que tú me deberías responder. Pero háblame, Señor, quiero pasar tiempo contigo, y abro la Biblia, y busco lo que la Biblia dice sobre el tema, y empiezo a mirar lo que el Señor me enseña sobre el asunto. Es una actitud de diálogo cuando me trasnocho, como cuando me trasnocho conversando con alguien. ¿Y usted qué opina? No, yo opino que no. Ay, verdad, yo no me había dado cuenta de eso. Pero a ver, y empieza la conversación. Y ahí se le va a uno el tiempo y cuando uno se dé cuenta, ha pasado un buen tiempo, no por pasar el tiempo, sino por dejarse moldear por el corazón de Dios y dejar que Dios nos hable. Por eso la noche en oración es una noche también de lectura de la palabra de Dios. La vigilia necesita también la interacción con la palabra. Entonces esa actitud de diálogo hace que yo tenga una perspectiva diferente de la situación, del problema, de Dios en el problema, de mí mismo en la situación. Vengo a comentarle, Señor, es que mi familia y tal cosa, y yo lo que pienso es que mi mujer, yo lo que pienso es que mi marido, yo lo que pienso es que mi hijo, y el Señor me va mostrando en la Biblia, tú piensas eso, pero mira lo que yo te digo de ti, como esposo de ti, como esposa de ti, como padre de ti, como hijo, mira lo que tiene que pasar, mira lo que tienes que hacer, mira lo que ha hecho mi hijo por ti, mira lo que pasa en tu corazón. Entonces yo salgo con otra perspectiva.
Digo, la cosa no era como yo me la imaginaba totalmente. ¿No es eso lo que debe pasar en los encuentros con Dios? Pero lo que pasa es que somos muy apresurados. Los devocionales tienen la particularidad de ser muy cortos porque tenemos que salir a trabajar en la mañana y si los hacemos en la noche tenemos que acostarnos a dormir. Por eso necesitamos tiempos, como vimos la vez pasada, para ayunar y tiempos para vigilar, donde profundicemos sobre algún tema específico con el Señor. ¿Qué pasó cuando Cristo salió del ayuno? ¿Qué pasó cuando lo llevó el Espíritu y lo sacó del ayuno? Lo sacó en el poder de Dios. ¿Qué pasa cuando sale acá de la vigilia, de hablar con el Padre siendo, mire el versículo 13, cuando era? ¿Eso qué quiere decir? Que como dice el versículo anterior, pasó toda la noche orando. Hay un pastor al que yo le preguntaba en Cúcuta, ¿cómo hace usted si casi no duerme y se la pasa orando? Y él me decía, para mí sigue siendo un ejemplo. Y él me decía, yo descanso orando. De verdad, ese hombre duerme muy poco y nunca se le ve cansado. No he visto una persona más enérgica que esa persona. Mi experiencia personal, lo que les puedo decir de lo que yo he vivido es que cuando he tenido, y casi que voy a entrar otra vez en un espacio de unos meses, en esa misma etapa hoy en día, estuve trabajando en lo secular, ministrando en la iglesia, atendiendo a la familia y estudiando en una universidad. No tenía tiempo ni para un mal pensamiento, decía yo, porque no podía, me iba a querer tener un mal pensamiento y me distraía y cualquier cosa se me descuadraba. A veces cuando estaba a la medianoche y al otro día tenía que hacer muchas cosas, me dedicaba, y voy a empezar a vivir de nuevo esas etapas de mi vida, 1, 2, 3 horas a orar y a buscar al Señor, y descansaba y me levantaba más activo, dinámico, claro, lúcido, que si hubiera dormido todo el tiempo y toda la noche. Hermanos, es verdad, esto es algo sobrenatural dado por el Espíritu de Dios. Es en serio el asunto. Queremos buscar mucho en nuestras fuerzas el descanso y la guía de Dios. Y a veces no es durmiendo mucho, ni haciéndonos terapias, ni sacando tiempo de vacaciones como descansamos y somos revitalizados por Dios. Es dedicando tiempo de dormir al Señor, como lo hacía Cristo. Entonces Cristo salió trasnochado y, no, yo ya no escojo a nadie porque es trasnochado, orando, no. Bueno, al que mire a ver, el que alcance a ver, porque tengo la mirada perdida de tanto que trasnoché. Así escogió Cristo. Usted el primero que se ve allá, el que tiene la cabeza grande allá, el más alto, no es que alcanzo a ver. ¿Usted se imagina toda esa lucha en oración? Lo primero que hizo Cristo, la primera consecuencia, dice, verso 13, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjese conmigo que ya hará muchos discípulos, o al menos más que los 12, y escoge de entre todos a 12. No solamente son los 12 los discípulos, los otros también son llamados discípulos, pero estos discípulos especialmente los llama apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado. Cuando usted lo mandan en la casa a hacer un mandado a la tienda, usted es un apóstol, un enviado. Esa palabra se puede utilizar así. Tengo un llamado apostólico, que tengo que ir a la tienda a comprar la leche. Se utiliza así la palabra en muchas partes en el Nuevo Testamento. Así que estos discípulos, especialmente él, los enviaría. Esa es la particularidad, porque ya tenía muchos discípulos y por eso los escogería en oración. Y usted se imagina todo lo que tuvo que lidiar. Mire a quiénes escogió, por favor lea conmigo. Verso 14, perdón. A Simón, a quien también llamó a Pedro, tremendo impulsivo, que se le salía a veces del caminar al Señor. A Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, hijos del trueno, que al parecer eso los mayoría de eruditos dicen que les llamaban así porque eran también muy impulsivos y sobre todo muy rápido de labios. O sea, no contenían la lengua. Felipe y Bartolomé. Bartolomé es el mismo que se le llama Natanael. Y si no recuerdo mal, de acuerdo a las otras listas, fue el que fue el que terminó diciendo, de Nazaret puede salir algo bueno. Personas que tenían discriminación por ciertas regiones o ciertas personas de otras regiones. Un impulsivo, unos bocones, un
discriminador, y perdón, cuando me encuentre en el cielo con ellos me van a regañar, pero para recalcar el hecho de lo que eran. No eran la crema innata de Israel, de los judíos. Mateo, el mismo Leví del capítulo 5, que con el nombre griego le llamaron Mateo, era un recaudador de impuestos y sí que lo aborrecía la gente. Algo que me encanta de la serie de Chosen, si lo pueden ver, no es exactamente lo que dice la Biblia, son muchas historias que se sacan o se suponen de la Biblia, pero una de las que supone que me llama la atención es cómo sería el conflicto de Leví y los demás discípulos. Si era un publicano, un sinvergüenza, según el concepto de ellos, que vivía recogiendo los impuestos para el imperio que los dominaba, y además de ello les sacaba más plata para hacerse rico. La mayoría lo que hacían era enriquecerse con el bien con el mal ajeno, con los impuestos que le sacaban a los demás. Imagínense ese caldo de cultivo ahí. Tomás, hasta no ver, no creer. Un materialista que quiere ver las cosas para poder entender nada de explicaciones profundas. A mí me va la... Es complejo cuando hay personas así, ¿no? Me deja ver cómo son las cosas, yo quiero ver al Señor resucitado, si no, para mí no ha resucitado. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Un celote era, lo vamos a profundizar un poquito más en el IVIVA en estos días, el Nuevo Testamento 1, uno que era un guerrillero de la época, insurrecto o rebeldizado en contra de la posesión de Roma sobre su pueblo. Incluso en esa serie de Chosen y en otras series lo pintan de diferentes formas. Uno los pinta muy bravos, con cara de malos y seguramente de asesinos porque tenían que matar, y a traición porque no eran los que dominaran, sino los que tenían que llegar en medio de toda una manifestación pública para matar a determinado líder romano o hacer algún daño. Y allá lo pintan karateca, experto en artes marciales. No es lo que dice el texto dice simplemente que era un celote, pero imagínese todo el contexto que había detrás. Judas, hermano de Jacobo, que le llaman también Tadeo, y Judas Iscariote, que es de Iscariot, todos los demás de Galilea, este de Judea, y este dice ahí que llegó a ser el traidor. Y según los textos bíblicos nos muestran, el Señor Jesús supo siempre que lo traicionaría y al final lo corroboró porque metía la mano en la bolsa y porque terminó vendiéndolo. Y escogió a uno que lo traicionaría. ¿Usted los hubiera escogido? Yo creo que Cristo los escogió porque pasó la noche orando. Si no, no los hubiera escogido. Si yo agarro el primero que encuentro, digo, usted que me cae bien, usted que nunca me da problemas, usted que siempre ayuda, usted que siempre está dispuesto, venga para acá usted, la rosquita mía. Usted no, porque usted siempre me lleva a la contraria. Usted no, porque uno le dice la cosa y usted empieza a ponerle peros a todo lo que uno dice. Y usted no, usted es peligroso. Tal que llegue aquí, me monte problemas en la ciudad porque tengo un celote. ¿Se dan cuenta por qué es necesario orar? Porque una es nuestra forma de ver las cosas, las personas y las circunstancias, y otra la forma de verlo a Dios. Orando, Dios dice a Cristo, estas son las personas. ¿Y Cristo qué dijo? ¿Yo lo hago pero de mala gana? No. Yo quiero que por favor usted confronte conmigo este texto con otro paralelo. Ya vimos en Mateo, ahora en Marcos. No pierda Lucas. Marcos capítulo 3. Que decíamos esta mañana que este Marcos se cree que fue escrito por los que estábamos en la escuela dominical, escrito por Pedro, porque seguramente fue el ayudante de Pedro. Juan Marcos, que primero fue el ayudante de Pablo y terminó andando con Bernabé y al final con Pedro. Entonces es un evangelio muy dinámico, sencillo, con muchas imágenes rápidas, resumido, resume porciones de los otros que son largas en 2 o 3 versículos. Muy sencillo. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Este no nos dice que se la pasó la noche orando, pero dice que llamó así a ¿quiénes? A los que él quiso. Marcos 3, 13. O sea, no llamó a los que no quería, llamó a los que estaba seguro de querer. Y eso es lo bonito de meterse con Dios en oración, especialmente pasar la noche con Él, que Él lo convence a uno de lo que uno no quería. Y termina uno queriendo lo que Él quiere y queriéndolo con todo el corazón.
Señor, pero yo no puedo perdonar. Esa persona me las hizo y a mí el que me las hace, porque yo soy manso, pero no menso, algo así. Y usted entra a orar al Señor toda la noche diciendo, tengo este problema, tengo esta dificultad, y el Señor le muestra en su palabra, empieza a hablar con usted, y usted empieza a trabajar con Él, a orarle a Él, y el Espíritu de Dios confronta su corazón y cambia radicalmente su posición y dice, sí, Señor, está bien. Ni siquiera voy a esperar que me pida perdón, yo voy a ir a pedir perdón. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Pasó la noche orando. En vez de pasarse la noche renegando, es que no debería y no podría y con insomnio, ¿por qué me las hizo y por qué me las vuelve a hacer? Pasó la noche orando. En vez de trasnochar, desvelándose por la preocupación. Qué bueno que es velar, ¿no? Cristo escogió valientemente. ¿Y por qué digo que escogió valientemente a los que enviaría? Porque hay que tener valor para querer escoger a esta gente. Hay que luchar con las emociones. Aquí es el aspecto emocional, como lo acabo de dar como ejemplo. Las emociones de sentirse incómodo, inquieto, inseguro, humanamente hablando, por estas personas que estoy escogiendo con esas características específicas. Pero tengo que ser valiente. Si el Señor me guía, lo hago confiando en Él. Segundo que hizo Cristo, verso 17 del capítulo 6 de Lucas, después de haber vigilado, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Por eso a lo que sigue le llaman el sermón de la llanura, que se parece mucho al sermón del monte Mateo 5. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Escogió valientemente, después de esa vigilia, a los que enviaría, y descendió poderosamente con ellos. Mire, ¿qué es lo clave en ser discípulo? Caminar con el Maestro. Ahí mismo en Marcos capítulo 3, donde les había pedido que buscaran, en el versículo 13, nos habla un poco más claro, ya pasando del 13 al 14, sobre lo que era ser discípulo de Cristo y lo que sigue siendo hoy en día ser discípulo. Mateo 3, 13, al final del versículo dice, y vinieron a él. Verso 14, y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Sí, después dice que para enviarlos a predicar y después dice que para que tuviesen autoridad sobre enfermedades, pero antes de sanar enfermos y antes de predicar el evangelio, ¿qué tenían que hacer? Marcos 3:14, estar con él. Estar con él. Y Cristo cuando desciende poderosamente con ellos, ellos lo acompañan a obrar milagros, sanar enfermos, predicar el evangelio, pero antes de predicar, ellos caminan con él. Simplemente andan con él. Se da cuenta que la clave del discipulado es que el discípulo está atento de lo que hace su maestro y que simplemente es caminar con Cristo y dejarnos enseñar por él. Y eso habla de la acción. Hoy en día, y aquí quiero llegar a un punto práctico para toda la iglesia en el cual queremos a final de año estar más claros y caminando más fielmente. ¿Sabía usted que es fácil decirle a alguien que predique en la iglesia y lo haga? Decirle a alguien hasta que ore por un enfermo y lo haga, que salga a evangelizar y lo haga. Pero qué problema cuando uno le dice a alguien déjese discipular. Vaya con esta persona y que lo acompañe, que lo aconseje, que ore por usted, que usted le cuente su vida, que usted con esa persona se deje mentorear, tengan tiempos de oración, se deje enseñar, tengan encuentros regulares para caminar con Cristo fielmente. Sí, claro, yo lo hago. Solamente estar con una persona, y si es necesario, váyanse, mire, Cristo les enseñó, el discipulado es mucho más diferente de lo que nosotros pensamos o imaginamos hoy en día. No es estar llenando lecciones que las tenemos nosotros para llenar,
No es estar resolviendo preguntas de una lección para resolver preguntas, ni estar memorizando respuestas de los versículos bíblicos sobre determinados temas. Es caminar con alguien que me ayude a caminar con Cristo, como ellos simplemente caminaron con Cristo. El esquema de Cristo es, caminen conmigo. Recuerden, cargaba una cantidad de gente ya caminando con Él. De esos escogió a los 12. Ahora ustedes 12 van a estar más cerca a mí que los demás. Y van a ver cosas más íntimas de mi relación con el Padre que los demás. Y van a ver cómo el poder de Dios fluye a través de mi vida. Y van a ser enseñados por mí en la práctica. Déjense discipular. Y en otras palabras es, déjense pastorear. Mi inquietud muy grande en la iglesia nuestra y en toda iglesia es que así sea una mega iglesia o una mini iglesia de apenas 10 o 15 personas, el pastor realmente nunca puede pastorear a todos. Uno dice, pero el pastor es Cristo. Sí, es cierto, pero delega personas para enseñar a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice al pastor de Éfeso en ese momento, Timoteo, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ten discípulos que tengan discípulos. Y no que todo el mundo diga, Cristo es mi pastor, porque la verdad al final Él es el pastor de pastores. Nada me faltará y nadie me discipulará. Y a nadie rendiré cuentas y ni nadie va a estar pendiente de mí. Y yo veré qué hago con mi vida porque el Señor sabe quién soy yo. Pues porque el Señor sabe quién es usted y sabe quién soy yo, nos ha mandado a que nos dejemos pastorear. Aún en Corinto, una iglesia que había entrado en tanto conflicto, teniendo tantos dones y que tenían sectorizaciones y que unos eran adeptos, iba a decir adictos, adeptos a Pedro, otros adeptos a Pablo, otros adeptos a Apolos, tenían preferencias de liderazgo. Pablo le dice que no debían tener esas preferencias, pero les enseña también que deben someterse a los que les sirven, a los que los lideran, a los que los pastorean. Porque el método de Dios para transformar el ser humano es el ser humano. Cristo se hizo ser humano para morir por nosotros y deja a seres humanos que nos ayuden a caminar en Cristo la vida cristiana. Como dijo el pastor en Cúcuta, amén o ayayay. Esta pregunta es para mí, me la hacía un hermano que nos estaba presentando la Biblia del discipulado. Decía que con el tema del discipulado están trabajando a nivel internacional y en las iglesias llegan y hablan primero con el pastor. Como veremos en el seminario de misioneros, empieza todo con los líderes, con los pastores. Y le preguntan al pastor, pastor, ¿qué clase de discípulos quiere? ¿Usted qué imagina? Yo no quiero ningún revoltoso como Simón el Celote, ni un impulsivo como Simón el Pedro, ni este, ni aquello, ni lo otro, ni un bocón o una persona que hable así a la ligera como Jacobo y Juan. Yo quiero que sean sumisos, obedientes, diligentes, serviciales, activos, dinámicos, que uno no termine de proponer cuando ya están diciendo, sí, yo lo voy a hacer y todo lo demás. Eso contesta todo mundo, no solamente los pastores. Y luego le preguntan al pastor, ¿y usted qué clase de discípulo es? ¿Cómo creen que queda el pastor? Como Condorito. Flop. Yo soy así. Porque a uno le encanta que uno le obedezcan y uno hacer cosas para que los demás se sometan. Pero ¿y uno? ¿Cómo pasa eso? Y aquí me doy a mí mismo un buen latigazo en mi espalda, espiritualmente hablando. Debemos orar más para que sean personas que aprendan que primero simplemente hay que estar con alguien que les enseñe. Eso es todo. Eso es todo. Aprender incluso de los errores del que me está discipulando, cuando se equivoca y pide perdón. Cómo restaura su vida cuando incluso comete errores y cae. Pero sobre todo cómo me enseña a seguir a Cristo como Él lo está siguiendo o ella lo está siguiendo. ¿Quieren tener discípulos, hermanos? ¿Qué tal son ustedes como discípulos? ¿Se dejan? ¿Se dejan querer? ¿Se dejan discipular? A veces se pone trascendente, que yo recuerdo una vez un hermano que llegó a la iglesia y estaba pidiendo ser miembro de la iglesia, ya no está con nosotros, estaba el pastor Héctor, que es bien trascendental, ustedes lo han visto predicar, y le dice al hermano, con toda esa mirada profunda que tiene, le dice, ¿usted se va a dejar pastorear?
Le dice así cuando estaba pidiendo la membresía. El hermano lo mira y me mira a mí, ¿no? Yo era el que lo había traído a la iglesia. ¿De verdad usted se va a dejar pastorear? Cuando al rato me dice a mí, yo leí, ¿qué está diciendo él? Me dice, la otra vez cuando, y no lo dijo a él directamente, una vez yo vi que un pastor le pegó un cocotazo y que estaba castigando a un discípulo que porque no hacía caso, él también me quiere pegar. Yo le dije, no, él no está hablando de que si se deja pegar, está hablando de que si de verdad quiere que Dios trabaje en su vida a través de una persona, que también Dios está trabajando en su vida a través de otra persona y así sucesivamente, porque todos somos discípulos de Cristo. Tenía miedo de que de pronto lo agarraran a golpes, como hay sectas que con ese cuento, aquí nadie le vamos a pegar, hermanos, seguro, en serio. Por lo menos Brian no se deja, está muy grande, ¿cierto? El asunto es que nosotros seamos más como Cristo. Cristo tuvo discípulos, pero Cristo incluso se sometía al Padre para tomar decisiones y nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor, pero también ser discipulados por otros. Caminar con otros en el poder del Señor. Él descendió poderosamente después de vigilar y enseñó sabiamente. Ya no nos alcanza el tiempo, solo mire el versículo 20 y el 27 conmigo de Lucas 6. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto tiene un impacto tremendísimo. ¿Cómo así que felices los que son pobres? Felices los ricos. Después dice que son felices los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos por los hombres. Y hay una clave en el versículo 21, dice que los que lloran son felices porque van a reír. ¿Y cómo es ese reír? Es por medio del gozo que nos da el Señor. ¿Cómo es ese ser saciados? Por medio de la obra del Señor saciando nuestras vidas en medio de la necesidad. ¿Y cómo es ese gozarnos cuando nos vituperen o nos maltraten? Es porque nuestro galardón es grande en los cielos, según el versículo 23. Y le está hablando en medio de todos, delante de todos, a los 12 que escogió. Está enseñando con una sabiduría. Entonces Cristo no solamente salió a decidir valientemente a quienes escogía, lidiando con sus cuestiones emocionales también como persona, sino que también poderosamente a vivir con ellos y también a enseñar sabiamente. Nos hace falta también pasar más tiempo con Dios para que nuestras palabras sean llenas de gracia y que edifiquen a los demás. ¿Esto es porque Cristo vigiló exclusivamente? No, Cristo pudo haber hecho ayuno o pudo haber tenido oración varios días y esto pudo haber sido el fruto, pero escogió vigilar porque tenía algo importante que hacer y tenía que marcar la vida de los que escogería, escogerlos, impactarlos y enseñarles. Y eso tenemos que hacer también con los que caminan con nosotros. Enseñó sabiamente a ellos, de acuerdo al versículo 27, enseñó también a otros delante de ellos, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Un día estaba yo haciendo esto con unas personas que estaban queriendo caminar con el Señor en un grupo de oración, no citando lo de acá, sino del Sermón del Monte, porque aunque aquel fue en el monte y este en la llanura, aquel se cree fue antes y este después, tenían los mismos elementos, dentro de esos de amar a los enemigos. Una de las personas que estaba ahí, familiar de los que estaban más regularmente, se paró y dijo, eso no es posible. Eso no puede estar en la Biblia, eso no puede estar escrito. ¿Cómo uno va a amar a los enemigos? Impactó a los otros que no estaban queriendo caminar con Cristo. Y me tocó sentarme a explicarle que sí está en la Biblia, que sí es la voluntad de Dios y que Dios da la capacidad porque nos perdona en Cristo para poder perdonar. Y que es más grande lo que Dios nos perdona que lo que nosotros podemos perdonar. Mientras estaba queriendo discipular a alguien que sí quería caminar con el Señor, otro que no quería, escuchó y reaccionó. Hermanos, necesitamos ser capacitados para hacer eso. Pero a manera de conclusión, déjeme recordarle que las vigilias en el Nuevo Testamento eran 4. Eso lo vemos en Lucas 2:8 y Lucas 12:38. Es decir, era cada vigilia de 3 horas. Por eso estaba la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia para los judíos.
Pero para los romanos eran 3 de 4 horas. La primera, la segunda y la tercera. Y al final, lea por favor, tarea para su casa, Mateo 14, 22, 25. En la tercera vigilia, algunas versiones bíblicas traducen a las 3 de la mañana, por ahí. A la última de la cuarta vigilia romana, a las 3 de la mañana, empezando en la mitad o al final de las últimas 3 horas de la noche, en lo que nosotros llamamos la madrugada, cuando el sueño es más bueno y cuando los ladrones más aprovechan porque más fundidos estamos del sueño. Hubo uno que se llamaba el Loco Vitrina, se convirtió, yo lo conocí, y predicando un día en un barrio que nosotros lo pusimos a predicar en Cúcuta, se dio cuenta que todos estaban pendientes, que eran un poco de ladrones en ese barrio, porque él dijo, hay una hora en que uno entra a robar que no se despierta nadie. Y todos los que estaban ahí pendientes, pero no lo voy a decir, decía él. Dice, yo entraba a robar y hasta los perros con las piernas abiertas, las patas abiertas, le echábamos aerosol en la barriga y no sentían nada. Según entiendo, la profundidad del sueño viene antes de la mañana, en la madrugada. Y a esa hora, después de haber orado toda la noche anterior, o sea, desde la noche, después de haber predicado, Cristo no se fue a descansar durante todo el día, se fue a orar, los mandó a ellos en una barca y a la vigilia cuarta, según los romanos, a las 3 de la mañana, llegó a ellos caminando sobre el agua. ¿Se dan cuenta que no por más dormir uno descansa mejor y recupera las fuerzas? Él acababa de pasar todo el día de hacer el ministerio y ahora llega con más poder caminando sobre el agua, que simboliza, que fue real, pero simboliza caminar siempre las aguas en la Biblia sobre los mares y dificultades de este mundo, los mares de dificultad de este mundo. Y cuando lo ven se asustan pensando que es un espanto. Y Pedro le dice, impulsivo como él solo, si eres tú, manda que yo camine también hacia ti. Y le dice, ven. Y mientras mira a Cristo, camina. Y cuando vuelve y mira la dificultad, como cuando usted se trasnocha por el problema, vuelve y se hunde. Pero mientras miraba a Cristo, podía caminar. ¿A qué voy con todo esto después de explicarle lo de las vigilias? Usted puede hacer una vigilia de apenas unas horas. 3 según las vigilias del Antiguo Testamento judío, 4 según las vigilias de los romanos en el Nuevo Testamento, 4 horas, o menos o más que eso, no toda la noche, o la puede hacer de toda la noche. Lo importante es que usted se encuentre con Dios en oración y en su palabra. Reciba orientación o guía en eso que está dudando y que necesita que el Señor lo guíe, y descanse y sea fortalecido por el Señor, así no haya dormido, para que luego pueda salir a caminar sobre las aguas de este mundo por el poder de Dios. Necesitamos vigilar más. Amén. Si no duermen esta noche, el Señor los está llamando a vigilar. Es más, voy a orar por eso, para que el Señor les quite el sueño y los llame a orar. Si es a las 3 de la mañana que lo levanta, tal vez no duraron toda la noche, pero alcanza una vigilia de 3 a 6. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana. Todavía mañana. Padre, hay tanto, Santo Señor, que necesitamos que tú nos orientes, nos digas, nos hables, nos indiques. No hay nada mágico, Señor, en el trasnochar, en el desvelarnos, porque de hecho lo hemos hecho muchas veces, si somos sinceros, por un problema o una dificultad. Pero realmente hay poder en pasar el tiempo contigo, Señor, y en descansar en tu presencia y el ser renovados en nuestras fuerzas por la relación contigo. Poder, Señor, hay en estar contigo y en pasar días especiales contigo, u horas o franjas del día especialmente contigo. En ayuno, como lo vimos la semana pasada, en vigilia, como lo estamos viendo hoy, pero necesitamos estar contigo, Señor, de una forma especial y profunda, para aprender, como vimos en la semana pasada, a enfrentar las tentaciones que Satanás y el mundo nos pone a través de nuestras concupiscencias o carnalidades antiguas, pero también para aprender cómo responder ante las preocupaciones y dificultades de este tiempo y dejarnos guiar por ti con fuerza y caminar sobre las aguas de la dificultad de este mundo, empoderados por tu Espíritu, capacitados por tu Espíritu.
sostenidos por tu Espíritu. Pedro se hundió, sí, pero caminó. ¿Cuánto quisiéramos nosotros experimentar ese poder, no solo de caminar sobre el agua, sino de dejar todo el tiempo de quejarnos, de estar atribulados, angustiados, preocupados constantemente? Pues bueno, ahí está la salida. Venir a Cristo en la vigilia de la noche, como Él nos hará caminar sobre la dificultad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.